tiempo de oro que Dios nos concede, de poder tener este tiempo que voluntariamente, como siempre decimos, nosotros decidimos apartar para poder ser enseñados en la palabra del Señor. Vamos a ir directamente, hermanos, al tema que nos concierne esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vamos a dar comienzo, ya que no queremos que el tiempo nos pille. Vamos a leer estos versículos finales de este capítulo 4, en el que hemos estado considerando ya hace unos cuantos domingos. Vamos a leer el versículo 29 y 30 al 31 para darle finalización a este tema de la oración de los discípulos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor la guía y la bendición sobre su palabra. Señor y Padre nuestro, alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú en medio de tu pueblo y honrada sea tu palabra en medio de tu congregación. Señor, con gratitud nos acercamos a ti en esta mañana porque estamos aquí todos prestos voluntariamente con nuestra salud, nuestros cuerpos, Señor, y dispuestos en nuestra mente, en nuestro corazón a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque ella nos enseña, nos instruye, ella nos edifica y nos capacita, Señor, para esta vida como también para la venidera. Padre, oramos que tu Espíritu descienda sobre este lugar en esta hora. Mientras tu palabra es hablada, tú repartas, Señor, capacitación, luz, entendimiento a nuestras mentes para que nosotros podamos entender el mensaje de tu palabra y podamos aplicarla también a nuestras vidas. Señor, haz la obra que solamente tu Santo Espíritu puede hacer. Ablanda los corazones, Señor, y da mentes entendidas en cuanto a cosas tan importantes como son los misterios de tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí también a la hora de exponer, dándome, Señor, el poder y la unción que uno que predica tu palabra necesita, para que luego esta vaya acompañada de la obra de tu Espíritu sobre todos nosotros. Oramos estas cosas con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como hemos dicho, hermanos, este será el último tema, el último estudio que vamos a tocar acerca de la oración hecha por los discípulos en aquel aposento allí en Jerusalén. Pero podemos iniciar este tema con esta pregunta: ¿qué fue exactamente por lo que oraron estas personas en estos versículos? Hemos visto ya en estudios pasados en qué condición estaban ellos, en qué disposición estaban ante Dios, qué reconocieron de Dios, que hablaron acerca de Dios en su oración antes de venir a pedir. Sabemos que pidieron denuedo, sí, estaban en una situación de temor en un tiempo atrás, donde estaban siendo perseguidos, donde mataron a su maestro, y ellos estaban con temor. Era lógico que ellos se acercaran al Señor a pedir denuedo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ellos oraron en estos versículos? Ellos no oraron para que pudieran ser librados, para que sus oponentes, para que esas autoridades que estaban amenazándoles a ellos pudieran ser silenciados, que no vinieran más a ellos a reprenderlos o a darle fin a esta obra en la que Cristo empezó en ellos. No, el objeto de la oración de la iglesia cristiana al principio era únicamente uno, que dominaba todas las demás peticiones, que eran aparejo o acompañaban a su única petición y primordial. Les habían dicho a Pedro y a Juan que ellos volvieran a sus amigos y que anunciaran, que dijeran que ellos no debían predicar ni enseñar más en el nombre de este tal Jesús. Y eso es lo que les hizo orar a ellos. Esta prohibición, esta amenaza hizo que ellos vinieran a Dios a orar al Señor. Los discípulos oraron porque lo único que querían hacer era continuar predicando la palabra de Dios.
Eso era lo que dominaba su corazón. Ellos querían seguir predicando la palabra de Dios. Ellos querían seguir enseñando la palabra del Señor. Ellos querían seguir trabajando en el nombre de Jesús. Y ellos eran conscientes de que solamente había una manera de que ellos podían hacer esta encomienda. Solo podrían continuar si Dios los capacitaba. Era la única manera. Si Dios los capacitaba a ellos para hacer esta obra. Ellos sabían que ellos no podían hacerlo por sí mismos. ¿Quiénes eran ellos? No había ningún hombre ni ninguna mujer que fuera famoso entre ellos, que era conocido entre el pueblo, donde pudiera de alguna forma persuadir a las personas. No, ellos no tenían influencia, ellos no tenían autoridad, ellos no tenían dinero, ellos no tenían poder, no tenían nada. Ellos no eran nadie y estaban aún así en contra de ellos todas las autoridades del Sanedrín y también del poder romano. ¿Qué podían hacer estas personas ante su encomienda? Ellos estaban indefensos absolutamente. Solo podían hacer una cosa: volverse a Dios y pedirle a Dios que los capacite poderosamente. Esa fue la oración de los discípulos, y cuando ellos llegaron a la petición, ellos la expresan de esta manera: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Ellos pidieron que le fuera posible contarles a todos lo que ellos habían visto y habían oído. Ellos querían contarle a todos las maravillas de Dios, como bien Pedro habló en el capítulo 2. Ellos rogaban al Señor: Señor, capacítanos para que nosotros vayamos a contar lo que hemos visto y oído. Lo único que podemos deducir de esto es que esa capacitación es la obra del Espíritu de Dios. ¿De dónde vino esa capacitación? No hay otro lugar que del Espíritu de Dios. La obra especial del Espíritu Santo hace posible que este mensaje sea proclamado y predicado con denuedo en este mundo. En primer lugar, hermanos, obviamente, el Espíritu Santo capacita al que predica, ¿verdad? Capacita a aquel que está abriendo su boca y hablando la palabra de Dios. Y no solamente nos estamos refiriendo a hombres que se paran delante de un púlpito, sino de personas que, o cualquiera que habla estas cosas en el ámbito privado a otra persona, que predica el Evangelio de Cristo fielmente. Y por esto este libro, en él nosotros podemos comprobar que en los primeros tiempos la gente predicaba. La gente salía a predicar. En estos tiempos la gente estaba dispuesta. Ellos no estaban esperando que fuese los apóstoles los que tomaran la palabra. La gente salía y se dispersaba para predicar la palabra de Dios. Y lo ha hecho desde entonces, hablando los unos con los otros la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8 nosotros leemos que hubo una gran persecución en Jerusalén. Y los creyentes dice que fueron todos esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, dicen. Todos los demás, la iglesia fue esparcida por todo fuera de Jerusalén, menos los apóstoles. Después en el versículo 4, nosotros leemos así: que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra. Hechos 8, versículo 4. Y la palabra griega que se utiliza aquí para decir predicar es una palabra que significa hablándola. Hablándola. Estaban hablando la palabra de Dios. Y si encontramos una mejor traducción que dice que fueron por todos los sitios charlando de la palabra de Dios. Era algo como normal, como si tú hablas de cualquier cosa, de cualquier conversación. Tú estás charlando sobre un tema y ellos se esparcieron a charlar sobre la palabra de Dios, explicándola a diferentes personas con las que ellos se establecían contacto. El Espíritu Santo capacita a los cristianos mediante lo que en el Nuevo Testamento se denomina la unción. La unción, el Espíritu Santo viene y unge, derrama unción. Él da entendimiento, esto es lo que significa. Él da libertad, Él da claridad acerca de la palabra de Dios. Él proporciona en esa palabra predicada una autoridad. De eso se refiere que está la unción allí.
del Espíritu de Dios. La primera carta que probablemente escribió Pablo fue la que él le dirigió a la iglesia de Tesalónica. Y en el primer capítulo de la primera epístola recuerda a los creyentes cómo ellos llegaron al Evangelio. O cómo llegó, a ellos el Evangelio. Él lo expresa de esta manera. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Está diciendo Pablo, yo hablé, pero no era yo. Fue un medio, yo fui un medio para que este Evangelio llegara a ustedes. A medida que hablaba, supo que había sido un mero vehículo. Pablo era un canal, un instrumento que el Espíritu Santo estaba utilizando. Pero hermanos, no es que él estaba tomado. No es que Pablo estaba fuera de sí mismo. No es que él estaba poseído de alguna manera, así decirlo, por el Espíritu Santo. No, Pablo sabía lo que él estaba diciendo. Por eso él dice que él estaba en plena certidumbre de lo que estaba diciendo. Y es cierto decir también que todo estaba en su contra. Esa ciudad de Tesalónica era una ciudad pagana de la región de Macedonia. El pueblo no tenía antecedentes judíos. Este pueblo no conocía absolutamente nada acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos no conocían a los profetas, no sabían quiénes eran estos hombres. Ellos no sabían nada. Vivían una vida de pecado y una vida de degradación unos ante otros en completa ignorancia. Y sin embargo, cuando el apóstol se presentó ante ellos, fue capaz de hablar con plena seguridad. ¿Por qué? Porque no era solo su palabra, sino el poder y el Espíritu de Dios obrando poderosamente. Pedro y todos los apóstoles dicen exactamente lo mismo. Su experiencia fue la misma y por lo tanto ellos tenían que describirla de la misma manera. Escuchen lo que dice Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está insistiendo en el que el Evangelio, o estas cosas, como él dice allí, él se refiere a estas cosas, refiriéndose al Evangelio, les había sido anunciado por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. El Espíritu Santo estaba utilizando al predicador. Eso es lo que se quiere decir con unción o con poder. Así es como estas buenas nuevas y estas maravillas de Dios en las cuales ellos salieron a anunciar se han dado a conocer. El Espíritu Santo toma a las personas, el Espíritu Santo las capacita, les ayuda a hablar con claridad, con libertad y los capacita de una forma poderosa. Estos creyentes no solo estaban pidiendo que con todo de nuevo hablen la palabra, sino que también ellos oraban para que Dios extienda su mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su Santo Hijo. Los apóstoles habían visto a nuestro Señor haciendo milagros. Ellos fueron testigos oculares durante 3 años de ver al Señor continuamente haciendo señales y prodigios delante de ellos. Y Él les había dicho que a ellos también serían capacitados para que ellos hicieran absolutamente lo mismo. Habían tenido la experiencia de Pentecostés, por ejemplo, ya hacía solamente unos pocos días atrás. Habían hablado en lenguas y ellos habían visto milagros. Pedro y Juan habían hecho un milagro con el paralítico, también no solamente hacía pocos días atrás. Y ellos sabían que esto les concedía autoridad y les concedía a ellos autenticidad de la palabra predicada. Pero, hay que decirlo, el milagro no es más grande que el poder de la palabra. El milagro, la señal, lo visual no es más poderoso, no tiene más poder que la palabra. El milagro es una demostración que acompaña simplemente la palabra. De hecho, en cierto sentido se encuentra en un nivel inferior. ¿Por qué? Porque es algo visual. Es algo que es por vista.
Y lo visual atrae a la gente mucho más que lo estrictamente oral. Somos atraídos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Al principio entonces, estas señales acompañaban la predicación del Evangelio. Encontramos que se afirma lo mismo en la epístola a los Hebreos. Dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros, un texto que tú y yo conocemos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Esto es importante. Fíjate en estas palabras. Ellos no podían hacer estos milagros cuando ellos quisieran. No era algo optativo de ellos, que ellos decían, bueno, ahora mira que el paralítico, vamos a sanarlo y a mostrar aquí el poder del Espíritu Santo. No era algo optativo por ellos, sino que era según su voluntad. Según su voluntad, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad, dice en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y yo me preguntaba si los apóstoles sabían cuando el Espíritu Santo iba a hacer esto. ¿Sabrían ellos? ¿El Espíritu Santo quizás le daba algún tipo de advertencia cuando iba a suceder algún milagro? Pedro y Juan, cuando estaban allí ante ese paralítico, ¿ellos supieron en algún momento que el Espíritu Santo iba a hacer algo en ese momento? ¿O como muchas otras veces lo ha sido? ¿Cómo operaba esto? Dice que era la voluntad del Espíritu que hacía esta señal. Pero ¿de qué manera ellos estaban involucrados en esto? Es interesante. Ellos no podían hacer estos milagros cuando ellos quisieran, sino que era según la voluntad del Espíritu. A veces la predicación iba acompañada de estas manifestaciones visibles que el pueblo tenía delante de sí. La pregunta es, ¿sucede esto el día de hoy? ¿Sucede esto el día de hoy? Nosotros oramos así. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, decimos estas cosas: Señor, manifiesta con señales y prodigios mientras nosotros vamos a predicar. ¿Has escuchado alguna vez que un predicador haya llorado de esta forma? Que haya pedido a Dios que se manifieste señales y prodigios y sanaciones mientras él iba a predicar. Pedimos este tipo de señales nosotros al Espíritu Santo. Hay otro modo, que es evidentemente su acción en quienes están escuchando la palabra de Dios. Los discípulos pedían por denuedo, Señor, obra en nosotros, en los que él estaba diciendo. Ellos pedían, Señor, obra en nosotros, danos a nosotros denuedo pero primero obra en nosotros para eso. Si el Espíritu Santo solo obrara en el predicador, hermanos, no habría conversiones. Es necesario obrar en el predicador, pero es necesario obrar en aquellos que están escuchando también, por medios que el Espíritu Santo usa. El Espíritu Santo también actúa en los oyentes y estos discípulos lo sabían perfectamente. Por eso ellos pedían que Dios extendiera su mano para hacer lo que solamente Dios podía hacer. El ejemplo supremo es lo que sucedió cuando Pedro predicó en Jerusalén el día de Pentecostés, allí en Hechos 2. Leemos que a mitad de su sermón, mientras él explicaba las Escrituras, el pueblo se compungió de corazón. Se compungió de corazón y dijo a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante esta declaración? Esto es algo que hizo el Espíritu Santo en esas personas. No fue el sermón de Pedro, que era una sencilla exposición perfecta, ordenada de las Escrituras. El poder de convicción del Espíritu Santo estaba allí en ese momento, obrando en quienes estaban escuchando. Y dice que en aquel día se añadió a la iglesia 3,000 personas en un solo momento. En un solo momento. El principio del capítulo 4 nos dice que más o menos al día siguiente se añadieron 2,000 personas más a la iglesia de Cristo. Esto es entonces, hermanos, la doble unción del Espíritu Santo. Primero, toma al predicador, al que habla, bien sea, como hemos dicho, desde un púlpito o bien sea en lo privado, y le capacita para hablar la palabra de Dios. Y después actúa en quienes están escuchando y trata con sus mentes, trata con sus corazones, trata con sus voluntades, y ambas cosas suceden al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En esta oración se ve claramente la forma en que actúa el Espíritu Santo.
Dice que los creyentes oraron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Esto es lo que siempre ellos ponían en primer lugar. Tu palabra. Lo ponían siempre en primer lugar, la palabra de Dios. Y después ellos pidieron señales y prodigios. Pero primero pidieron por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, para que la palabra fuese confirmada y fuese demostrada por medio de los hechos de Dios. Hay una búsqueda que la palabra sea revelada a las personas. Leemos luego: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y a qué los condujo ellos esta llenura del Espíritu Santo? Dios, contestando su oración, ¿a qué los llevó? Dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que empezaron a hacer señales y prodigios. Dice que cuando fueron llenados del Espíritu, empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Ven el primer lugar? ¿Ver la importancia que el Espíritu quiere dar a esta obra que Él hace? La palabra de Dios. Nunca debemos separar, hermanos, tanto la palabra de Dios como lo que es la capacitación del Espíritu de Dios. Y si alguna vez lo hacemos, nosotros nos desviaremos del camino y de la sana predicación. Algunas personas hacen hincapié únicamente en la palabra. Hay muchas iglesias ortodoxas que están muy rigurosas en predicar solamente la palabra como es, y están allí y tendrán muchos errores seguramente, como todos. Pero el hincapié es la palabra y solamente las palabras. Estos son personas intelectuales, son personas que se dedican a llenar su mente de conocimiento e información. Y no importa nada más, la palabra. Pasan el tiempo leyendo y estudiando y se convierten en autoridades teológicas y en doctrina. Y como resultado, ellos pueden volverse orgullosos en todo ese conocimiento que ellos tienen, ese conocimiento personal, y pueden tener la admiración de unos a otros y se unen a ello. Sin embargo, esto no es más que una sociedad de admiración mutua. Se están admirando mutuamente. Qué bueno es ese predicador, qué bien que habla, qué sabiduría tiene cuando habla. ¡Wow! Ojalá pudiese yo hablar como ese hombre. Y nos adulamos. Y estamos centrados solamente en la palabra, en la sabiduría, en el conocimiento, pero nadie se convierte. Nadie se convence. Nadie es convencido por esa palabra. Cabezas atestadas de conocimiento y entendimiento, pero inútil. Inútil. Solo la palabra. Iglesias ortodoxas, pero sin poder. Sin poder. Y por otro lado, hay personas que ponen todo el acento en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La palabra no les interesa mucho. Dicen, no importa lo que crea una persona. En realidad la doctrina es indiferente. No importa lo que se crea en sí mismo. Ellos van al grito, dejaos llevar. Déjense llevar por el Espíritu cuando nosotros estamos aquí. Pero el Nuevo Testamento jamás le ha dicho a nadie, hermanos, que se deje llevar. No encontramos tal insinuación en absoluto en cuanto a esto. El Espíritu Santo no da lugar a una mera experiencia. El Espíritu Santo siempre obra sobre la palabra de Dios. Nunca en el vacío, nunca en la experiencia, siempre basado en la palabra de Dios. Y es así que Él ha obrado, es así como sigue obrando y es así como siempre seguirá obrando hasta el final. Es sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de luz. Él es un Espíritu que conduce a la persona al entendimiento, a la razón. Jamás hemos de desechar el intelecto y la razón que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo puede ocuparse, hermanos, de nuestros cerebros en ese momento. Lo puede hacer. Es una falsa enseñanza la que induce a la gente a dejarse llevar en las iglesias. Es una falsa enseñanza. Si lo hacen, están dando rienda suelta solamente a su imaginación y a los sentimientos de su engañoso corazón. El Espíritu Santo y la palabra son las dos cosas. Habla, Señor, danos el poder a hablar con denuedo tu palabra. Y repito, estas cosas nunca deben ir separadas. La palabra y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la obra y la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es esa obra? Los primeros cristianos, pues, oraron. Repito, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y esa es la oración aquí. Que se hagan, Señor, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Dios contestó esta oración? Claro que la contestó.
Claro que la contestó, no solamente la contestó, sino que Dios aprobó lo que ellos pidieron. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 12, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Allí está la palabra. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Ven las señales? Allí estaba la predicación, y la predicación estaba acompañada con estas señales que el Espíritu de Dios hacía por medio de ellos. En Hechos capítulo 5, versículo 16 dice: también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Señales y señales. Así el Señor le había concedido a ellos su oración. En Hechos podemos ver en el libro de Hechos, hermanos, un montón de estas señales, por medio de los apóstoles, por medio de Pablo en su mayoría. En Hechos 5:15 dice: a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Estaban viendo esta gente las señales y el poder que manifestaba estos hombres. Eran conscientes y lo podían ver, estas señales estaban ahí. Dios estaba extendiendo su mano como ellos pidiendo, mientras tú extiendes tu mano con poder y haces señales, prodigios. Hechos 14:8, Hechos 9:33-34, y así un montón. Estas señales acompañaron a Pablo, por ejemplo, en todo su ministerio, al punto que le dio un poder a Pablo hasta de resucitar muertos. Hasta de resucitar muertos. Dios respondió a la oración de estos creyentes. Estas señales y prodigios eran también una característica en la vida del ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos esto, el Señor obraba mediante señales y milagros, el Espíritu Santo, y testificaba juntamente en todo el tiempo con la predicación del Señor Jesucristo. Él les dijo al pueblo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed en las obras. Que las obras sean testimonio juntamente con mi palabra, es lo que Él está diciendo, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús hace hincapié en sus señales. Miren las obras que yo hago. Testifican que yo vine del Padre. Volvió a decir: porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las obras que yo hago dan testimonio de mis palabras acerca de mí mismo. El Señor predicando el Evangelio, hablando de sí mismo. Y creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las mismas obras. Y Nicodemo lo entendió muy bien. Él dijo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo reconoció. Tus señales son de Dios. Tus señales están dando testimonio de quién tú eres. Aunque él no tenía el entendimiento tan claro todavía en cuestión quién era el Señor, pero él reconoció las obras de Dios en él. Las señales manifestaban el gran poder de Cristo en ellos, y aún el obrar de Dios en el Antiguo Testamento ha sido el mismo medio que usaron los profetas. El Espíritu de Dios obraba en ellos con señales, con prodigios, con sanaciones, con multiplicaciones, con apariciones, con temblores, con fuego, con resurrección de muertos. Los apóstoles, los profetas estaban continuamente testificando por medio de señales y prodigios. Continuamente. Decía en hebreo: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ¿cuáles son estas señales y prodigios que hace el Espíritu Santo en nuestros días? Volvemos a preguntar. ¿Cuáles son esas señales que vemos por medio del Espíritu Santo en medio de la iglesia de Cristo hoy? ¿Cómo pues hace exactamente el Espíritu Santo su obra en el día de hoy? Estas señales que acompañaban la palabra de Dios, ¿eran para la época de los apóstoles solamente? ¿O siguen siendo vistas estas señales en la iglesia de Cristo después de ellos? Las señales y prodigios de hoy día son las lluvias, por ejemplo, que están matando a un montón de gente en China.
en Alemania, en Turquía. Esas catástrofes que estamos viendo ante nosotros hoy en día, ¿serán esas las señales y prodigios que el Espíritu obra hoy en nuestros días? Las señales hechas por las manos de Dios son los desastres naturales. Son los terremotos, son los tsunamis, son los ciclones, los incendios. Son esas las señales que el Espíritu Santo está manifestando. O las señales son las enfermedades. Las enfermedades que arrasan con tanta gente. ¿Son señales del Espíritu? ¿El COVID-19 es una señal del Espíritu? ¿O qué tal las leyes que se levantan entre los hombres hoy en día que son absolutamente contrarias a la ley de Dios? ¿Son señales de Dios que el hombre levante leyes en contra de Dios? El movimiento LGTBI es una señal de Dios. Que Dios está entregando a la humanidad a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a sus pasiones vergonzosas, habiendo los hombres cambiado la verdad por la mentira, honrando más a la criatura que al Creador. ¿Será esto parte de lo que oraron los discípulos? La entrega de Dios al mundo a sus inmundicias, ¿será una señal de Dios en oración de estos creyentes? ¿Será una señal del Espíritu de Dios el haber entregado a la humanidad a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen? Puede ser. Puede que sean señales de parte de Dios. Mientras la iglesia está predicando con denuedo la palabra, Dios está mandando por su mano señales al mundo entero. Puede ser. Pero la mayoría sugiere que la mejor explicación a esta parte de Hechos 4 nosotros la encontramos en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba hablando a los discípulos acerca del Espíritu Santo, Él dijo, vayan conmigo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo del 8 al 11. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Permitidme comenzar con esta palabra que el Señor atribuye acerca de la obra del Espíritu Santo, que es convencerá. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Comentaristas dicen que convencer viene de la raíz condenar. Condenar. La palabra condenar y la palabra convencer, ambas son correctas, y que ambas estén aquí unidas le dan un sentido a lo que Cristo quería explicar o comunicar. Hay un elemento de culpa, así como un elemento de convicción. La obra del Espíritu es una obra de culpa y una obra de convicción, pero al mismo tiempo hay una diferencia fundamental entre culpa y convicción. Van juntas, pero son dos cosas diferentes. Culpar es establecer un cargo a una persona, hacer una acusación, pero aquí se establece una distinción importante. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un hombre que comparece ante un tribunal y él es acusado por un crimen. Un prisionero en el banquillo de los acusados, así está este hombre. Ese hombre puede ser declarado culpable ante el juez, aunque él alegue su inocencia al mismo tiempo. ¿Bien? El hecho de que sea culpable del crimen no significa que él admita haber hecho ese crimen y se declare a sí mismo culpable. Son dos cosas diferentes. El jurado puede presentar un veredicto de culpabilidad, puede culpar al hombre del crimen que él hizo, mientras que él se expresa radicalmente en contra de ese veredicto. Sin embargo, el hecho de que el prisionero no esté de acuerdo con el veredicto no supone la más mínima diferencia en ese tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal, el que lo condena. Es un prisionero declarado culpable y por eso él está condenado. Ahora bien, cuando nosotros consideramos nuestra comparecencia ante Dios, esta distinción adquiere una importancia tremenda. El Espíritu Santo siempre culpa. Él siempre culpa a aquel que escucha el Evangelio de Cristo. Siempre culpa, pero no siempre convence. Siempre culpa, pero no siempre convence. Y en este libro de Hechos,
nosotros encontraremos numerosos ejemplos de personas que son culpables, pero sin tener convicción de que son culpables. Por ejemplo, la historia de Esteban, en Hechos capítulo 7, ilustra esto. Esteban, el evangelista, había estado predicando, y en la predicación, en la aplicación de su sermón, él dijo lo siguiente. Cuando él termina toda su exposición, él explica y termina su aplicación diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No se puede resistir al Espíritu Santo sin sentir algo de su poder condenatorio. Una cosa tiene que venir con la otra. Solo quienes han sentido algo del poder del Espíritu son quienes resisten al Espíritu. Si la gente no siente nada, la gente no resiste nada. Si no hay una carga de culpabilidad, no hay una reacción de resistencia, no hay nada de lo que resistirse. Pero Esteban dice: como vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a quienes anunciaron de antemano la venida del justo. Y después dice: oyendo de estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Miren la reacción de estos hombres ante la acusación de la palabra de Dios enfrente de ellos. ¿Qué les hizo hacer tal cosa a estos hombres? Cuando simplemente no estás de acuerdo con algo, tú no crujes los dientes, ¿verdad? No estás de acuerdo y ya está, no estás de acuerdo simplemente. Simplemente dice: mira, no estoy de acuerdo y ya está. Pero que te acalore, puede ser que te acalores un poco, pero tú no crujes los dientes. No te quedes con esta rabia en tu corazón. ¿Por qué no? Porque no estás enfurecido en tu corazón. Simplemente no estás de acuerdo. Y entonces no hay una reacción como esta. ¿Y qué hace que uno se enfurezca entonces en el corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo culpando y haciendo que se dieran cuenta ellos del mensaje que estaban ellos recibiendo. Y ellos sintieron odio ante esta culpa. Crujieron sus dientes y mataron a Esteban. Este es un caso de sentimiento de culpa, pero sin convencimiento. Fueron convencidos de su culpa, pero no fueron convencidos en admitir su culpa. Otro ejemplo de esto es el famoso caso que aparece al final de Hechos 24, en el que el apóstol Pablo, el prisionero, se dirige a Félix y a Drusila, y esto es lo que nosotros leemos. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Se espantó. Entonces detuvo a Pablo y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vete, Pablo, no quiero escucharte más. ¿Qué estaba ocurriendo allí? A menudo hemos escuchado cosas con las que, repetimos, no estamos de acuerdo, pero no nos hacen temblar. No nos hacen espantarnos como le pasó a este hombre, ¿verdad? Sin embargo, este hombre estaba temblando allí. Él era un destacado gobernador romano, pero él estaba temblando ante Pablo. Sus rodillas estaban temblando ante la declaración de Pablo. ¿Por qué? Era la convicción del Espíritu Santo, pero él la resistió. Como hicieron los fariseos. Les trajo culpa sobre ellos, pero resistían. Resistían ante eso. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Vemos su obra en un hombre, hermanos, entonces, que está de acuerdo con la sentencia y que se declara a sí mismo culpable. La obra del Espíritu Santo no solo es, esta persona no solamente se declara culpable, él no solamente es declarado culpable, sino que también esta persona está convencido de ello. Esa es la obra del Espíritu. Viene, te muestra tu culpabilidad y luego te convences para que tú declares que esto es así, que tú eres culpable. Culpa y convicción. Culpa y convicción. Esta es la extraordinaria historia que nosotros leemos en Hechos. Eso fue lo que les ocurrió a esas 3,000 personas, hermanos, en el día de Pentecostés. Ellos fueron culpados y también estaban convencidos de su culpa. Habiendo gritado, ellos angustiados: varones hermanos, ¿qué haremos? Y se arrepintieron y creyeron y fueron bautizados y se unieron a la iglesia. También encontramos esto mismo en la predicación de Felipe, cuando él predicó a un solo hombre, a ese eunuco
etíope, en Hechos capítulo 8, versículo 36. Y hay otros ejemplos. Cornelio, por ejemplo, y su familia. Lidia en Filipos. Y los ejemplos son innumerables en este libro. El apóstol Pablo habla de esto en muchas de sus epístolas, y es lo que él quiere decir al escribir a los de Tesalónica. Él dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Y qué pasó? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fueron convencidos de sus ídolos, los abandonaron y volvieron al Señor. Estas personas no solamente eran culpables, también estaban convencidas de ello. En Juan capítulo 16, entonces, nuestro Señor está diciendo que cuando el Espíritu venga, lo que Cristo estaba enseñando ahí en Juan 16, cuando el Espíritu venga, hará una obra que estará muy por encima de señales y prodigios, muy por encima de visiones y sanaciones. Será una obra sublime entre ustedes. Él culpará y convencerá de la culpa. Y repito, hermanos, que ambos aspectos son de una importancia tremenda. Que se vean culpables, que sean convencidos de su culpabilidad y que sean expuestos a esa culpa, por supuesto. El Espíritu Santo convence, haciendo posible que los hombres y las mujeres crean en la palabra que está siendo expuesta, como hemos visto. Así que tenemos que tener claro que solo el Espíritu Santo es quien puede hacer esta obra. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esta obra en los hombres y en las mujeres. Nadie puede convencer a nadie de la verdad de estas cosas. Absolutamente nadie. El Señor dijo a los apóstoles: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ustedes necesitarán de este Espíritu, necesitarán de este poder. Conocían ellos todos los hechos, ellos habían sido testigos presenciales de tantos milagros, de tantas obras delante de sus ojos, pero eso no servía de nada. Nada de eso servía. Jamás convencerían a nadie hasta que llegara el poder del Espíritu Santo y fuera derramado sobre ellos. Solo Él puede dar luz a los hombres y convencimiento acerca de sus pecados. El Espíritu Santo, hermanos, divide a la humanidad. Divide a la humanidad y la divide en quienes son culpables en una parte y en otra parte quienes son culpables pero también están convencidos de su culpa. Los culpables y los que son culpables pero están convencidos de su culpa. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo lo expresa así: la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, refiriéndose a la sabiduría de Dios. Los príncipes de este mundo, los grandes hombres, los filósofos, los miembros de las casas reales, los líderes en ciencia, los que tienen grandes pensamientos, ellos no conocen a Cristo. Ellos están ciegos en cuanto a la obra del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, dice el versículo 14. Pero da gracias a Dios, hermanos, que existe el otro grupo. El otro grupo, Pablo sigue diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos los que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Las maravillas de Dios han sucedido, pero la mayoría de las personas no las creen. No las creen, porque jamás han sido convencidos por el Espíritu Santo para ello. No obstante, nuestro Señor especifica, si te das cuenta, Él dice, convencerá al mundo de pecado de esta manera, por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Quiere decir que no hay nada que demuestre y apruebe el pecado y la ceguera del hombre como el no lograr a reconocer el Hijo de Dios. No creen en mí. No me reconocen. No se rinden a mi señorío. No declaran realmente quién yo soy. No creen en mí, por lo tanto,
están en pecado. Tenían que admitir que ellos jamás habían oído de labios de nadie palabras tan misericordiosas y que nadie hacía señales que él hacía. Sin embargo, no lo reconocieron. Y al final del camino lo crucificaron, lo rechazaron. La ceguera que no pudo reconocerle está movida por el pecado. Y el Espíritu Santo convence a las personas de ellos. Por cuanto no creían en mí, ahora el Espíritu Santo hace una obra que el pecador viene a reconocer a Cristo como su Señor. Seguidamente, el Señor dice de justicia. De justicia, dice nuestro Señor, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él afirmaba ser el justo. Cristo afirmaba ser el hombre sin pecado. El justo. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y el sabio mundo lo miró y dijo, este hombre es un blasfemo. Este hombre es un blasfemo. Dice que es igual a Dios. Él afirma haber venido de Dios. Ha dicho antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Yo y el Padre uno somos. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos dicen, este hombre es un impostor, es un mentiroso, fuera con él. Pero nuestro Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, probará que yo soy el justo y que afirmo serlo. Pero hay un segundo sentido en estas palabras de Juan 16, 8 y 11. Nuestro Señor está diciendo que el Espíritu Santo nos enseña y nos convence de que solo Él puede hacernos justos. Nos convencerá de justicia. No solamente que Él es el justo, el único justo, sino que nos convencerá que hay una justicia en la cual nosotros podemos apropiarnos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo se justificará el hombre ante Dios?, preguntó Job. ¿Qué puedo hacer con mis pecados? ¿Cómo yo puedo librarme de ellos? ¿Cómo puedo comparecer ante Dios en el juicio, en el tribunal, en el día del juicio? ¿Cómo puedo orar a Dios mientras yo estoy aún en mis pecados y aún en este mundo? ¿Puedo vivir una vida buena? ¿Yo puedo vivir una vida limpia, justa, delante de Dios? ¿Es posible eso? ¿Hay alguna justicia posible para un ser tan mortal? Conocemos, hermanos, el fracaso, el pecado y la degradación del ser humano. Por eso nos podemos preguntar, ¿puedo yo acercarme a Dios sin temor? ¿Puedo orar con un santo denuedo al santo y justo que está sentado sobre el trono del universo? Y nuestro Señor está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá a las personas de que hay un único camino por el cual ser justificados, y es creyendo en mí. Es creyendo en el justo. Es recibiendo la justicia de aquel que la ganó en la cruz. Pablo escribió, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En Él y solamente en Él. Y solo el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos ver la justicia de Cristo. Solamente el Espíritu puede hacer esta obra. Un hombre se levanta y dice, bien, yo estoy preparado para encontrarme con Dios. Yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre justo, yo he vivido una vida siempre buena delante de los hombres, jamás me he emborrachado, jamás he cometido adulterio, yo nunca maté a nadie. Algunos osan a decir que jamás mintieron. Yo no soy culpable de asesinato, siempre he vivido para hacer el bien y nunca he hecho ningún daño a nadie. Nosotros tenemos tal justicia. Tenemos esta justicia, podemos presentarnos ante Dios mediante esta justicia. Cuando Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de injusticia. Vosotros sois, dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, Dios, delante de Dios, es abominación. Es necesario que el Espíritu Santo nos convenza la justicia de Cristo y de la nuestra. Es necesario. Pablo se había gloriado en su justicia cuando él dijo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible.
Pablo se vio intachable ante Dios y los hombres. Pero cuando el Espíritu obró en él, ¿qué fue lo que dijo él? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida, como basura y desechos, para que pueda conocer, ¿qué cosa? La justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Cristo. ¿Qué le llevó a Pablo a ver eso? Hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El orgulloso fariseo tuvo que ser culpado, convencido y destruido en su propia justicia. Y en el camino a Damasco, él gritó, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se rindió a la justicia de Cristo. Se rindió a la justicia de Cristo. Aquel que murió para pagar sus pecados, para que fueran borrados, quien le ofreció su propia justicia como su vestido, le capacitó a él para que él pueda entender estas cosas. Y lo entendió, vaya si lo entendió. De justicia dice nuestro Señor, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo convencería de justicia porque nuestro Señor iba al Padre para vivir allá, para siempre interceder a favor de quienes creyeran en Él y garantizar su justicia por toda la eternidad. Si Cristo entró nuevamente al cielo, si Cristo entró nuevamente en su gloria, en la presencia del santo y justo Padre, es porque su sacrificio fue acepto. Fue acepto por Dios. Su justicia fue vindicada y ahora por su justicia Dios puede justificar al pecador. Dios puede ahora por su justicia justificar al que es de la fe de Jesús. Por eso Él dice, por cuanto voy al Padre. Una vez que Él entró al cielo con su justicia perfecta, ahora puede venir el Espíritu Santo a convencer al mundo de justicia. Y finalmente el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuestro Señor está diciendo aquí que el Espíritu Santo, valiéndose de la palabra, acuérdense, siempre valiéndose de la palabra, condenará y convencerá en lo relacionado con el juicio final. Y el Espíritu lo hará, dice nuestro Señor, demostrando que el diablo ya ha sido juzgado. ¿Y cómo Él hace eso? ¿Cómo el Espíritu hace este convencimiento de juicio? Bien, si nosotros conocemos los hechos, si conocemos esas maravillas anunciadas por los apóstoles y que aún nosotros somos los que las anunciamos, si conocemos las cosas que Pedro y Juan y los otros apóstoles habían visto y oído de Jesucristo, conocemos la respuesta. Y la respuesta es esta: la cruz, hermanos. La cruz y la resurrección supieron una completa derrota para el diablo y la maldad. La cruz de Cristo. Nuestro Señor lo había dicho antes de morir. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Como lo expresa Pablo en Colosenses. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Creían que lo habían vencido. Creían que lo habían vencido. Creían que por fin habían atrapado a ese impostor, según ellos. Y lo habían hecho maravillosamente. Fue un juicio con toda nuestra sabiduría. Por fin iban a culparle a él. Por fin iban a matarle. Y ese sería su fin. Y creyeron que lo habían conseguido. Creyeron que lo habían conseguido. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Él envió a su Espíritu y de ese modo los derrotó completamente allí en la cruz. Hermanos, que una sola persona haya creído en el Evangelio es una prueba de que el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Con una persona que sea librada de la esclavitud de las garras del diablo, ya es un testimonio de que el Espíritu Santo vino a hacer esa obra. Es cierto lo que Pablo dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, las personas son incrédulas por una sola razón: por el Dios de este mundo que los tiene cegados. Ha cegado sus ojos y sus mentes, mantiene a todos en su cautividad. Están allí presos en las manos del diablo.
los tienes cegados, los tienes cautivos. Y el hecho de que un alma ha creído alguna vez este evangelio es una prueba irrefutable en sí misma del juicio y de la caída del diablo. Con una persona. Por eso los ángeles del cielo cantan y se regocijan. Recuerda la palabra de la moneda. Nuestro Señor dijo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos entendieron. Ven cómo este demonio ha sido dominado. El Dios de este mundo, que ha apartado al hombre y a la mujer de Dios, que ha arruinado la creación y ha traído el desastre sobre toda la procedencia de Adán y Eva. Ellos saben cómo ha mantenido cautiva a las personas, pero aquí hay un hombre, hay hombres y mujeres, hermanos. Aquí hay personas que creen, que han creído. Y eso demuestra que el diablo ha sido derrotado completamente por el Señor Jesucristo. Y por supuesto, finalmente, el Espíritu Santo prueba que el diablo ha sido derrotado liberándonos de su poder. Todos éramos esclavos del pecado y de Satanás desde nuestro nacimiento. Absolutamente todos. Todos nacemos esclavos. Pero ¿qué te enseña el Espíritu Santo? ¿No te ha convencido de que esto ya no es así? Tú que eres creyente, el Espíritu Santo no te ha enseñado esto. No te ha convencido que tú ya no eres esclavo del pecado. Que tú ya no perteneces a ese al cual tú pertenecías antes. Ha hecho el Espíritu Santo esta obra en ti convenciéndote de esto. Para que tú puedas venir a servir a tu Señor libremente y con toda sinceridad. Solamente una cosa puede hacernos libres de ellos, hermanos, y es el Evangelio predicado con unción, la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor mismo le dijo esto a Pablo de Tarso cuando lo detuvo en el camino de Damasco. Le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y escucha, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Esa es la poderosa obra del Espíritu Santo. Y siempre que un hombre o una mujer son liberados del poder del mundo, de la carne y del diablo, del poder del pecado y de la maldad, es una victoria para Cristo. Siempre que el Espíritu Santo venga y haga esta obra, es una victoria para el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo hace. Y de hecho, hermano, Él muestra cómo Cristo ha derrotado a Satanás con todas sus artimañas y con su poder a aquel a quien ilumina, a aquel a quien da entendimiento y capacidad para esto. Escucha a Pablo dando gracias a Dios por los colosenses. Él dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Espero que esto no sean solamente palabras para ti, hermano. Espero. Porque esto es una victoria que la festejaremos por toda la eternidad. El diablo no quiere perder ni un solo de sus ciudadanos. Él se aferrará con mucha fuerza. Él traerá a que el Evangelio sea algo ridiculizado, que la predicación sea ridiculizada. Él te dirá al oído con todo, cuando tú escuchas el Evangelio, esos son tonterías, esos son idioteces. Mira a los científicos, mira a los famosos, mira a las personas inteligentes que no creen en esa estupidez. ¿Cómo lo vas a creer tú? No hay nada que no haga a Satanás para mantenerte cautivo a él. No hay nada. Pero gracias a Dios, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo puede abrir los ojos de los ciegos. Él es Dios. ¿Recuerda eso? Él tiene poder. Él puede generar vida nueva. Él genera al mismo tiempo que esa persona vea su condenación, su condición. Y Él puede dar poder y puede dar entendimiento a las personas. Él puede dar a cualquiera, al que Él quiere, cuando es su voluntad, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Él puede revelarte las cosas escondidas y tú las verás, las creerás y empezarás a regocijarte en ellas. Dice en Lucas 11, y con esto termino.
Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mientras tú estés cautivo en las manos del diablo, allí está tú bien tranquilito, el palacio es tu lugar, es tu vivienda y estás en paz. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Señor, concédenos denuedo para que podamos hablar tu palabra. Mientras tú con tu mano poderosa haces tus señales, tus prodigios y solamente lo que tú puedes hacer. Haz eso, Señor. Que tengamos nosotros, hermanos, esta misma conciencia que tuvieron nuestros hermanos. A la hora de acercarse a Dios, a salir a predicar, miremos nuestra debilidad, miremos que el denuedo no es nuestro, el denuedo es del Señor también, y que Dios tiene que obrar por medio de esa palabra en la que nosotros somos capacitados para atraer a los que están cautivos a la obediencia a Jesucristo. El Señor quiera bendecir su palabra. La semana que viene vamos a estar viendo, después de esta liberación, como estos creyentes manifestaban un cierto comportamiento tan especial entre ellos como la comunión que ellos estaban viviendo después que estas cosas sucedieron. Vamos a dar gracias al Señor.